la técnica por José Gauss, profesor de la UNAM. Un profesor de filosofía a quien se le pide un artículo para la revista de un instituto politécnico se siente en el acto tentado irresistiblemente a escribir sobre la técnica. De preferencia, si piensa que la filosofía no tiene o no debe tener por objeto lo más abstracto de la concreción de la vida en torno, lo más lejano a esta vida extravagante o exotérico, lo más abstruso, como piensa el vulgo, no sin razón en vista de lo que tradicionalmente se le ha servido como filosofía, sino que la filosofía tiene o debe tener por objeto lo más concreto con el filósofo mismo, incluso por objeto radical, el filósofo mismo. La filosofía sería un examen de conciencia de sí mismo en una raíz de lo que pueden irradiar todos los tallos o troncos, ramas, flores y frutos que se quiera. Una de las características a la vez más patentes, más generales y más penetradoras de nuestra vida, sin que sea necesario aquí discutir y concluir si la más de todas o no es sin disputa, su invasión y dominación por la técnica moderna, su tecnificación por esta técnica. En razón conjunta de lo apuntado en los dos apartes anteriores, se comprende que el filosofar sobre la técnica haya dado desde hace ya decenios toda una nueva disciplina filosófica, formalmente manifiesta como tal en secciones de tal título dentro de enciclopedias filosóficas, y que haya ocupado expresa y repetidamente a filósofos de los mayores de nuestros días, como los que sostuvieron un memorable duelo sobre el tema, Ortega y Gasset y Heidegger, para nombrar solo al más ilustre, sin duda, del orbe hispano y al más influyente, quizá, de los extraños a este orbe. También se comprenderá que el autor de este artículo, siguiendo el ejemplo de su principal maestro, muy anterior en fechas al del pensador germánico, haya reflexionado por su cuenta y riesgo sobre la técnica desde antes del curso de Metafísica de nuestra vida, dado en 1942 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya segunda mitad dedicó a la tecnocracia o imperio de la técnica sobre nuestra vida. Lo que va a seguir será un resumen, sí relativamente breve, proporcionalmente denso, de una parte de lo dicho en aquel curso. El no haber sido el curso objeto de publicación alguna hasta hoy preserva la relativa novedad que un artículo puede o debe pretender, y el autor se figura que lo dicho hace más de 3 lustros puede, de tener algún interés, tener el mismo que entonces. El autor piensa que la filosofía en general y de las ideas que se le ha hecho en materia de filosofía muy en singular, que su interés es el que las ideas de las personas en general tienen en lo que se llama cambiar ideas unas personas con otras, que se gradúa naturalmente y en último término por la valla intelectual, y quizá no solo esta, de las personas mismas. El nombre técnica es de antiguo origen, como que no es más que una leve modificación fonético-gráfica de una palabra griega derivada de aquella también griega, que los latinos traducían por ars, de donde derivó la española arte. Técnica y arte aparecen así identificados en la antigüedad.
La divergencia a que han llegado no encubre el común origen. Las obras así de la técnica como del arte son obras radicalmente del Homo faber, del animal fabricante de utensilios, instrumentos, armas, ornados, desde antes o después estéticamente. La cosa parece, pues, también antigua, pero es lo corriente hablar de la técnica moderna con la intención, más o menos consciente, pero en todo caso inequívoca, de destacar nuestra técnica de todo aquello que pudiera darse el nombre de técnica en edades anteriores. Ya en la antigüedad clásica había técnica y técnicas, y quizá en volumen mucho mayor que el pensado vulgarmente. La cirugía griega y la ingeniería romana pueden ser dos ejemplos, pero de toda técnica de edades anteriores a la nuestra, se diferencia la técnica de nuestra edad por estar con la ciencia moderna en relaciones en que no podían estar las técnicas de edades anteriores, por la sencilla razón de que en estas edades no existía la ciencia moderna. También en edades anteriores a la nuestra hubo ciencia y ciencias, y también quizá en volumen mucho mayor que el pensado vulgarmente, pues en ninguna hubo lo que viene habiendo desde los comienzos de la edad moderna de la historia universal, crecientemente hasta ser en el día de hoy esto, una organización internacional de una investigación experimental y exacta, en el sentido de matemática, o tendiente a hacerlo, de la naturaleza en todos sus dominios, la material, macroscópica y microscópica, la viviente, igualmente macroscópica y microscópica, la humana específicamente tal, individual y colectiva. Las relaciones entre la ciencia y la técnica modernas son muy complejas. A primera vista parece la técnica fundada en la ciencia. En el último fondo quizá la ciencia sea oriunda de aquello que lo que sea la técnica sea esto, no un peculiar afán de poder y dominación, no solo sobre la naturaleza no humana, sino sobre los humanos congéneres, sean los que fueren las relaciones de fin y medio en que se encuentren puestos los dos dominios, y sean también los que fueren las relaciones entre tal afán y el manejo de la materia, en una primacía del tacto que contrastaría con la de la vista en la cultura griega clásica. Pues en este artículo no se va a tratar primordialmente de las relaciones entre la ciencia y la técnica modernas, sino de las relaciones entre la técnica moderna y nuestra vida, la de cada uno de nosotros, cada lector del artículo y su autor. Puede hablarse de una tecnificación de nuestra vida que cuantitativa y cualitativamente va hasta poderse hablar también de una tecnocracia, en el sentido del imperio de la técnica sobre nuestra vida. Para divisar, si no comprobar, hasta dónde va cuantitativamente la tecnificación de nuestra vida comparativamente con la vida de edades anteriores a la nuestra, dentro de la propia cultura occidental, quizá base pasar una revista rápida a cada uno de nosotros y a las circunstancias concéntricas a cada uno de nosotros, la casa, la calle, manteniendo en el campo de la imaginación las figuras históricas de los hombres de aquellas edades con sus circunstancias. En nuestro cuerpo, lentes de armazón o de contacto, piezas dentarias, para no pensar en casos y cosas más patológicos o menos divulgados aún, reloj de pulsera, en nuestra vestimenta, cierres de cremallera, en nuestros bolsillos, plumas fuente, lápices automáticos, en nuestra casa, luz eléctrica, teléfono, radio, televisión, jiffy, refrigerador, aparatos de calefacción, elevador, en la calle, automóviles,
tranvías, semáforos, en los espectáculos el cine, en las tiendas escaleras rodantes, bares automáticos, en las oficinas máquinas de escribir, calculadoras, en las fábricas máquinas tan innumerables como innombrables para el profano, en tierra, mar, aire y espacio cósmico, ferrocarriles, motonaves, aviones, satélites artificiales, bombas atómicas. La mayoría de los nombrados artefactos técnicos, nueva unión nominal y más que nominal del arte y la técnica, son del dominio de la técnica física, pero hay técnicas químicas y biológicas, psicológicas, sociológicas, económicas, que acaban de hacer del imperio de la técnica sobre nuestra vida el imperio que real y verdaderamente es. Hemos fijado la atención un instante en los artefactos técnicos que llevamos en o sobre nuestro cuerpo. Si la fijásemos otro instante en los artificios técnicos de que se sirve nuestra alma o que se sirven de ella, desde las técnicas de la publicidad y la propaganda, económicas y políticas, que nos alcanzan, digamos por la radio, hasta las técnicas del trabajo intelectual y la investigación científica. Sin embargo, es significativo que los artefactos técnicos que impresionan a las masas humanas de nuestros días más amplio y profundamente, hasta donde las masas humanas pueden tener tercera dimensión, sean productos de la técnica física, vehículos y armas, e incluso únicamente vehículos. Vehículos no son solo los artefactos de traslación del ser humano, aunque estos lleven el nombre, sino con absoluta exclusividad por excelencia. Vehículos son todos los artefactos de traslación de cualquier cosa que al ser humano interese trasladar, acercar o alejar. Su voz en el teléfono, imágenes en la televisión, la destrucción y la muerte en las armas, el puro movimiento y su velocidad en los transmisores fabriles de ambos. Significativa la primacía de los vehículos en la impresión hecha por los artefactos técnicos sobre las masas humanas, porque es más que muy probable que las técnicas que revolucionen a la postre más radical y decisivamente la vida humana al ser humano mismo sean las biológicas y psicológicas, que empiezan a operar hasta sobre las fuentes mismas de la vida y sobre las intimidades personales de las almas. Sí, pues, ello no obstante, tienen los vehículos la susodicha primacía. No podrá menos de ser sino porque tengan una significación especial dentro de la tecnificación de nuestra vida, y la tienen en efecto, si acabamos de pasar del aspecto cuantitativo de la tecnificación al cualitativo. Los vehículos son móviles, movilizadores o esto último. En el movimiento reconoció la filosofía clásica el fenómeno a la vez más patente, más general y más problemático del mundo sensible. Ha podido sostenerse fundamentalmente que la filosofía original y matriz de la occidental toda, la filosofía griega, fue una serie de esfuerzos por resolver ciertos problemas del movimiento. ¿Cuáles son todas sus especies? ¿Supone como móvil una sustancia o una materia? ¿Entraña el ser y el no ser? ¿Es concebible racionalmente la relación entre estos o el movimiento mismo? ¿Requiere el movimiento un motor distinto del móvil? Es por lo menos probable que el planteamiento de tales problemas fuese oriundo de la vivencia de cierta característica de movimientos especialmente interesantes para el hombre, las decadencias de los estados subidos o una cima de poder y prosperidad, la fugacidad de la juventud, de la madurez, de las bellas edades de la vida individual, la caducidad de toda esta.
La ciencia, o por lo menos la física moderna a su vez, puede datarse de los años por los que Galileo renunció expresamente a la resolución de tales problemas acerca de la naturaleza o esencia del movimiento y de sus causas, para investigar exclusivamente cómo tiene lugar el movimiento local o de traslación entre puntos del espacio material. Esta restricción, que trajo la del nombre movimiento al de traslación, redundó en la ampliación gigantesca del conocimiento de la forma de tener lugar tal movimiento con todas sus consecuencias. La física y la técnica física modernas y enteras, con cuanto de las demás ciencias y técnicas se apoya en ellas. La cuestión viene así a ser la del sentido de estas mismas restricción y ampliación, partiendo del hecho de la primacía antes registrada de esos móviles o movilizadores que son los vehículos para la atención de las masas, sin duda fundada en las que tienen dentro de la vida humana. Pues bien, la esencia del movimiento, la velocidad, entraña dos posibilidades opuestas: la aceleración y el retardo. He aquí, ahora, al hombre moderno, al hombre primariamente de la técnica y las ciencias físicas, ante el fenómeno del movimiento, ante las dos posibilidades de su esencia, ante la aceleración y el retardo. ¿No podrá optar entre ellas? ¿O podrá hacerlo? Y si pudiere, ¿por cuál optará? Para comprender el sentido mismo de esas preguntas, quizás sea menester partir del hecho histórico de que el hombre moderno optó por la aceleración, por la velocidad cada vez más acelerada en todo, en la traslación vehicular, en la producción industrial. Pero el hecho no ha sido forzoso. ¿Podía el hombre optar por el retardo? ¿Tendría sentido? ¿Sería ni siquiera posible una vida humana presidida por el signo del retardo y no por el de la aceleración como la nuestra? La pregunta no podría considerarse respondida al par negativa y satisfactoriamente, al menos antes de que un novelista de imaginación nos presentase el espectáculo de una vida humana presidida por el signo del retardo, una vida en que los humanos tomaran los vehículos para llegar más tarde que a pie, una vida en que por caso las pasiones se desenvolvieran como en un prolongado ralentí cinematográfico, en que los amantes llegasen a las citas diciéndose: «No, perdona que me haya retrasado tanto y nos quede tan poco tiempo. Démonos prisa», mutuamente sino a dúo. «Qué bueno que nos hicimos esperar tanto, qué bueno que sobra tiempo para todo, y todo se puede hacer despacio». Qué lástima que con todo, y la proliferación reciente de la ficción científica o pseudocientífica de suma o ínfima calidad literaria, no se cultive hoy propiamente el cuento filosófico como en el siglo XVIII. Qué lástima que se perdiesen los dos últimos de los viajes de Gulliver, que no son cuentos para niños, sino cuentos filosóficos bien de su siglo, a menos de pensar que la filosofía sea una prolongación anormal de la puericia. Al país de los acelerados a ultranza y al país de los retardados, quizás se encuentren algún día. La vida es una faena que se hace hacia adelante. El tiempo marcha hacia adelante y su marcha es irreversible, y hay fenómenos de esencial urgencia, por ejemplo, la cirugía, la medicina de urgencia, la extinción de incendios, el salvamento de náufragos. ¿Y no es urgente intensificar la producción mundial para remediar la escasez, la miseria mundiales? Sin duda, pero a pesar de ello, hay indudablemente los fenómenos del retardo, que no son exclusiva
ni siquiera más propiamente los del retraso, sino los específicos del retardo mismo, desde el ponerse o hablar o andar más despacio hasta el tortuquismo de los empleados u obreros. La cuestión sería entonces la exploración de las posibilidades del retardo dentro de sus limitaciones irrebasables, aunque solo fuese con la intención puramente teórica de comprender mejor por contraste los fenómenos de la aceleración en vigor, sus posibilidades, quizás sus limitaciones irrebasables también y su sentido. Pues el hecho es que el hombre moderno, forzosamente o no, optó por la aceleración, y son este hecho el hecho radical de la cualidad de la tecnificación de nuestra vida y sus consecuencias, o esta tecnificación misma en su índole cualitativa, en su realidad ya efectiva y en las posibilidades de su sentido y quizás sin sentido, aquello hacia lo que debemos movilizar nuestra atención. La vida humana tiene como dos dimensiones: una, que transita del ser humano a aquello a que da un ser independiente del suyo, otra que transcurre dentro del ser humano mismo. Quizás sean lo que los griegos entendían respectivamente por poiesis y praxis. En todo caso, son lo que la vida es como vida respectivamente, del Homo faber y del Homo viator, la vida como producción y la vida como viaje. El Homo faber ha llegado a ser el Homo economicus, de donde las relaciones entre la técnica física y la técnica económica, la aceleración de la producción, estriba en la aceleración del movimiento, transmitida vehicularmente. Los vehículos, en el amplio sentido ya indicado, tienen pues en la producción industrial el lugar literalmente fundamental que corresponde en este sector de la vida humana al lugar que tienen dentro de la totalidad de esta. Y la vida como producción ha tomado el giro de la actual economía mundial con sus paradojas, por no decir con sus absurdos. Producción a ultranza como proceso directo del económico entero, en lugar del consumo o de la distribución. Diversificación al máximo de los productos. Producción en serie, en masa. Producción creadora de necesidades de consumo. La abundancia creciente, indefinida en variedad y volumen, acabará en la saturación, el bienestar universal, pero entre tanto, las mayores desigualdades en el reparto de la riqueza nacional entre los conciudadanos y en el de las riquezas del globo entre los distintos países, entre tanto, almacenamiento de los excedentes de producción de algún país para no perjudicar a otros productores de lo mismo, entre tanto, destrucción de productos para mantener sus precios. La economía de la producción no está en trance de perder su sentido, sino de hacérselo perder a la economía en general. El hombre es un ente itinerante entre el nacimiento y la muerte, incluso desde un pasado muy anterior al nacimiento de los individuos actuales y hacia un futuro que no solo será históricamente muy posterior a la muerte de los actuales individuos, sino que puede cuando menos que se prolongue indefinidamente para cada individuo. Después de su muerte, el hombre es lo que hace, y todo lo que el hombre hace, todo lo que él es, tiene carácter de proceso, de avance. Todo lo humano especializado, especificado, es especialización o especificación de algo humano más general, en el doble sentido de la extensión y la comprensión. La poesía de los poetas de profesión, la música de los músicos profesionales, la locura de los profesionales de ella, que quizá no sea superfluo puntualizar que no son los psiquiatras, sino los locos de manicomio, son
especificaciones o especializaciones del poco que de poeta, músico y loco tenemos todos. Análogamente viene habiendo desde tiempos inmemoriales viajeros y hasta tiempos recientes esa superespecificación interior del viajero, que es el turista, porque la vida humana es por su esencial constitución dinámica, viaje, porque el homo es viator. Ahora bien, la esencia del viaje está definida a su vez por la meta y la ruta, la meta o el camino, si se quiere por este último únicamente. Si se quiere que sea propiamente viaje, también el vagabundaje o la conversión del camino mismo en meta continuamente renovada. Pero he aquí nuestra vida de traslación y celeridad impelidas progresiva, aceleradamente, a su vez, hacia su colmo. En las enormes ciudades se pasan los ciudadanos una porción desproporcionada de su jornada, simplemente trasladándose de unos lugares a otros, como del de residencia al de trabajo, desproporcionada en el sentido de la economía del trabajo que ejemplificará bien el caso del profesor forzado a una hora de autobús de ida y otra de vuelta para dar una clase de 1 hora. La creciente facilidad de las comunicaciones, como se dice con ufanía, intrahumanas, urbanas e intraurbanas e interurbanas, nacionales e internacionales, multiplica también crecientemente el número de las gentes que se trasladan lo más rápidamente posible a un lugar para permanecer en él lo menos posible o trasladarse de inmediato lo más rápidamente posible a otro para permanecer en él lo menos posible y así sucesivamente. Se harán ocaño muchas más cosas que antaño en las mismas unidades de tiempo, pero también cosas mucho menos largas y profundas, por ende, porque dentro de los esenciales módulos temporales del humano es función de la longitud, de la demora, de la morosidad, del ahondamiento, la profundidad. En un instante puede arremolinarse una emoción, pero no cabe una pasión, que necesita de años para cobrar el volumen con el que se compenetra con el de la vida entera. Más imaginemos la marcha de la aceleración de nuestra vida hacia su colmo, arribada a este. ¿Cuál sería tal imagen de nuestra vida? Un ente deshumanizadamente agarrado con unas fieras manos a un volante, apegado con unos pies degenerados a unos pedales, en un vehículo que giraría en torno de la Tierra o se iría por los espacios interplanetarios, ya sin meta y a velocidad tal que no existiría para el manejador el camino, como una luna, incluso una luna loca o un literal lunático, en el punto en que metas y caminos quedarán anulados por el vértigo del traslado de unos lugares a otros y de una traslación independiente de la percepción del trayecto. Habría perdido la vida humana su sentido y dejado el hombre de ser tal sin equívoco. ¿Cómo? ¿Por qué? El hombre se ha embalado en tal dirección de su vida. ¿Por qué causa ineluctable o por qué motivo eludible optó el hombre moderno por la posibilidad cinética de la aceleración? Cayendo en la cuenta de cierta diferencia entre las actividades materiales y las del espíritu, se ocurre pensar en el materialismo creciente del hombre moderno, en unión con otras características suyas como su religiosidad también creciente, quizá el propugnar la aceleración de las actividades materiales como su perfeccionamiento beneficioso,
lo motive un desarrollo históricamente inmoral y hasta patológico de las necesidades o apetitos materiales, a costa de los espirituales. Pero sí, sea por este motivo o por mejor razón, puede propugnarse tal aceleración como tal perfeccionamiento. Las actividades del espíritu parecen llevarse a cabo más perfecta y fecundamente con calma en reposo. Antes se aumentó el tiempo requerido por una pasión para llegar a su plenitud en sí y en la vida del sujeto, pero las pasiones han venido tradicionalmente siendo el blanco de la hostilidad de los moralistas, religiosos o filosóficos. Será instancia más favorablemente acogida la de las actividades intelectuales por excelencia, la meditación filosófica, la investigación científica parecen requerir la larga paciencia que se ha dicho es el genio, aun en los casos en que el filósofo o el investigador no sean precisamente genios, pero ¿no están siendo urgidos los investigadores científicos mismos a resolver no ya el enigma del cáncer, sino los problemas de la física atómica, y tampoco solo los de la utilización pacífica de la energía atómica, sino contumazmente el de la obtención de una bomba atómica limpia, es decir, que permita seguir haciendo, perfeccionando y almacenando bombas atómicas? En todo caso, parece haber una respuesta más profunda a una de las preguntas del penúltimo aparte. Quien tiene prisa y se da prisa, la tiene, y se la da porque teme no tener tiempo para hacer lo que quiere. La prisa es la delación de la pugna entre un propósito de acción y una limitación temporal. El tiempo de la vida humana entera es finito. En esta frase se ha entendido la vida humana como individual, pero también es finito el tiempo de la vida humana entera en el sentido de la histórica de la vida de la especie o el género humano, y la humana, individual y colectiva, ambición es infinita. Si es que se trata del afán de poder, de dominación, el hombre sobre la naturaleza y sobre los congéneres, tiene el hombre que darse prisa, tiene que apresurarse, que precipitarse o consumar tal dominación, tal poder, no sólo antes de que se le acabe al individuo poseso del afán su individual vida, sino y quizá sobre todo antes de que se acaben los congéneres, antes de que se acabe el hombre en la naturaleza. En el fondo de la técnica moderna se libra la lucha entre la finitud temporal y la infinitud esencial del hombre, que parecen definir a este como ente entre todos los demás entes, desde el ínfimo de los infrahumanos de pura finitud temporal y esencial, hasta el sumo de los sobrehumanos de pura infinitud esencial y temporal, Dios. ¿Cabe sacar de la revelación del sentido radical de la técnica moderna alguna conclusión práctica o más bien poética, técnica a su vez? Ampliación del tiempo, reducción de la ambición, de las ambiciones materiales en beneficio de las espirituales, una retromutación de todos los valores. Quizá no, antes de haber examinado no solo la técnica física, sino también las otras técnicas, ya antes nombradas, las directamente operantes sobre, y acaso oriundas de, lo viviente y lo humano en cuanto tales, las biológicas, psicológicas, sociológicas. Sin duda no, antes de haber indagado la relación entre la finitud temporal y la infinitud esencial del hombre con lo que para el autor de este artículo define más real y radicalmente que nada al hombre como ente entre los entes. El vivir todo lo que vive como bienes o como males, o bajo la especie del bien y del mal, y de la humana, de la propia bondad o maldad. Pudiera ser que el hombre viviese normalmente como mal máximo, su efectiva finitud temporal y como sumo bien, su ambiciosa infinitud esencial.
pero los temas señalados por los dos partes anteriores tienen ya que quedarse para otra ocasión. Una advertencia le interesa al autor de este artículo hacer para final de él. Este artículo podría concluirse es de expresión de la actitud romántica, reaccionaria, de un laudator temporis acti y condenador del tiempo presente y futuro, puesto que el avance de la historia ha consistido en la aceleración creciente de la vida humana. No basta retroceder en la historia hacia el pasado para volver a vidas humanas retardatarias, pero la conclusión podría ser prematura, pues el autor de este artículo ha escrito también: todo proponer marcha atrás de la historia acusa de sinsentido, o de la marcha de la historia hacia adelante. Pero entonces, ¿qué garantía puede dar el sentido de la marcha atrás el que la propone desde delante en la marcha? Lo que pasa es que la Zeitrickik, como dicen los alemanes, es cosa complicada. 5 de julio de 1967.